Está con nosotros Humberto Colás Castillo, él es experto en temas raciales. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por invitarme una vez más. Humberto, ¿qué pasa en Estados Unidos que hay este crecimiento? ¿Qué pasa con con esta división de la sociedad, con este poner el centro de ataques a estos grupos minoritarios que finalmente forman parte de la sociedad y la enriquecen de alguna manera? No hay duda de que la sociedad norteamericana no es perfecta. Hay un nivel de toxicidad alto en algunos sectores de extrema, no importa el lugar donde se ubiquen, derecha o izquierda, que tratan de confrontar las diferencias desde la violencia y desde el odio. Esto se ha ido generando en los últimos años con las estadísticas que realmente son alarmantes del 2017, con grupos que tienden a ganar su poder precisamente imponiendo su credo a los otros. Sucede que esto ha generado una discusión que muchas veces no es tan amplia como se necesita, porque tiene que suceder un hecho determinado para que entonces las personas tengan que reflexionar, pensar o analizar por qué están sucediendo estas cosas. Pero yo creo que hay en la sociedad norteamericana, en un ambiente silente, una cantidad de personas que se reúnen en torno a esos credos y comienzan a generar, a programar, a idear proyectos precisamente que tiendan a dominar su superioridad o a imponer su superioridad y a atacar a los grupos vulnerables. En estos casos depende del grupo que sea, ya sean latinos, ya sean negros, ya sean homosexuales, ya sean lesbianas, etc. Eso es un fenómeno que realmente es tóxico en la sociedad norteamericana y que a pesar de todos los avances que se han tenido aquí en materia de derechos civiles, en el proceso de integración de todos los grupos y de los que incluso llegan aquí, realmente es un fenómeno lamentable que subsiste en lo profundo de esta sociedad. Ahora, cuando nos referimos a que hay un ambiente silente que no se discute en la profundidad que debería discutirse, ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿a qué foro tendría que ir esto? ¿Cuál tendría que ser el modo o la manera de encararlo? Bueno, hay varias formas. Yo pienso que el problema de la superioridad racial, el problema de la discriminación racial, del racismo, etcétera, se resuelve con la escuela. La escuela, esa que se forma en la familia, pero ¿qué pasa? Muchas veces esa toxicidad ya está en los padres. Entonces es muy difícil. Y no es que no se discuta, sí se discute, lo que pasa es que no se logra identificar dónde están esas personas, aunque sí lo sabe el FBI, lo saben los servicios de inteligencia, pero es importante que también lo sepan las comunidades para protegerse, porque hay muchos lobos solitarios que actúan después y son aquellos que, como el muchacho aquel, un adolescente prácticamente, que irrumpe en una sesión religiosa en una iglesia de Carolina del Sur y asesina a 7, 8, 10 personas. Es decir, que eso, pero ese muchachito ya tenía una formación que viene precisamente de ese ambiente tóxico donde él se relacionaba, de ese ambiente tóxico donde él creía de que realmente el hecho de tener su piel blanca y sus ojos claros lo hacían superior a otras personas. Y entonces yo creo que la discusión está precisamente en eso. En la escuela tiene que comenzar a plantearse eso como un reto, como una meta importante a lograr para superar desde la niñez, la adolescencia y la etapa de la adultez todos esos prejuicios que muchas veces contaminan a los muchachos desde la casa, desde la familia y desde el barrio de la comunidad. Ahora, es inevitable llegar a esta pregunta. Yo no creo que pueda achacarse, por decirlo de alguna forma coloquial, este aumento de los crímenes de odio a la retórica del presidente Trump exclusivamente. Pero sí no lo creo. Exactamente. Pero de alguna manera contribuye o deja de contribuir con un efecto contrario. Yo lo que creo que en este caso siempre hay que buscar un chivo expiatorio y el más cómodo para todo es precisamente esa retórica del presidente. Hay mucha torpeza, no hay dudas, en las expresiones del presidente con relación a temas sensibles como es el tema de los países pobres y de las personas que quieren venir acá. Pero yo creo que eso es anterior al presidente. Esos grupos no se formaron a partir de una opinión del presidente o de la Casa Blanca o de esta administración. Son grupos anteriores. Esos son que han germinado y que tienen conciencia plena de que son superiores y por lo tanto quieren ejercer esa superioridad. Yo creo que el hecho de implicar al presidente forma parte también de algo
que es muy doméstico, muy de los americanos, ¿no? Buscar la forma de lacerar, debilitar el poder de un presidente para después ganar otros espacios dentro del poder, dentro de las elecciones y tal. Pero yo creo que el problema aquí es anterior. En la época de Obama ocurrieron muchísimos hechos similares y hubo muchas personas que responsabilizaban al presidente Obama de estos hechos. Yo pienso que no, el problema es que existe un nivel de toxicidad en la sociedad, existen gérmenes de odio, existen cultura de odio en sectores, son mínimos, no quiero decir que sea el 40, 50% de la población, ni el 20, ni el 15% de la población norteamericana, pero se hacen sentir cuando atacan, y cuando atacan lo hacen de una manera brutal, matando inocentes, personas que difieren de ellos, muchas veces no por el color de la piel, simplemente porque tienen ideas diferentes o porque tienen una orientación sexual diferente. Claro, la pregunta es un porcentaje pequeño, pero si hay una cultura de odio, es decir, si hay gérmenes de odio, el problema es que la curva siga increciendo y que el año próximo hablemos nuevamente de un porcentaje de aumento. El problema es que la libertad también tiene muchos riesgos. Los países libres, como Colombia, como Estados Unidos, la persona tiene justamente ese espacio para poder en la sociedad actuar y hacer muchas cosas que a veces pasan como parte de la libertad que tienen y no se dan cuenta los grupos o las comunidades o las personas, la escuela, de que esos son gérmenes que pueden dar lugar precisamente a actos violentos en el futuro y que pueden dar lugar a un credo de superioridad. No hay duda que esos grupos están formados, son sólidos. En el estado de Texas y en la Florida hay grupos, y aquí en Mississippi, que son sólidos y que se reúnen, se hacen sus asambleas, se vinculan entre ellos, participan los niños, participan las novias de sus hijos, es decir, que se va extendiendo. Pero yo creo que el problema mayor radica justamente en que hay que discutirlo al nivel de toda la sociedad para identificarlo, no solamente que quede en el conocimiento de los servicios de inteligencia, el FBI, etcétera, sino también en el conocimiento de toda la comunidad para protegerse y contrarrestarlo. Porque son cobardes y son débiles, porque a la hora de actuar sus actuaciones son cobardes. Entonces, yo creo que ante la inteligencia, la valentía de este pueblo, debe aprovecharse, claro, para contrarrestar a estos grupos que intentan en algún momento dominar el espacio político, económico y social de los Estados Unidos. Así es. Gracias a Humberto Colás Castillo, experto en temas raciales. Gracias. Muy buena tarde para usted. Gracias por invitarme. Gracias. Buenas tardes.